Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo, acompañado de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y muchos que lo escuchaban no salían de su asombro y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado todo eso? ¿Quién le ha dado esos conocimientos y de dónde proceden esos milagros que hace? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no son sus hermanas estas que viven aquí? Así que están desconcertados a causa de Jesús. Por eso les dijo: solo en su propia tierra, en su propia casa y entre sus familiares menosprecian a un profeta. No pudo allí hacer milagros, aparte de curar unos pocos enfermos poniéndole las manos sobre ellos. Estaba verdaderamente sorprendido de la falta de fe de aquella gente. Recorrió las aldeas de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mis queridos y apreciados hermanos. Feliz domingo, día del Señor. En este domingo 4 de julio, hoy la palabra de Dios nos invita a reflexionar cómo está mi fe. ¿Qué tan cerca siento yo a Jesús? ¿Y qué tan cerca siento yo la sanación, los milagros y sobre todo la creencia en el Señor? Hoy nos habla el Evangelio de San Marcos desde el capítulo 6, versículo 1 y siguiente. Podemos reflexionar en muchas cosas en medio de este Evangelio. Uno, pues los supuestos hijos de María que nos dicen nuestros hermanos protestantes, nuestros hermanos separados. Pero pues sería un poquito largo y muy bueno este tema de los hijos de María, tomado desde este punto donde dice que hay hermanos de Jesús, entre ellos Santiago, José, Judas y Simón. Pero no vamos a tocar mucho esta parte acerca de los hijos de María, que en realidad pues la Escritura dice que son los hermanos de Jesús. Por eso vamos a pedirle al Señor el Espíritu Santo para que venga sobre nuestra vida, sobre nuestros corazones, sobre nuestra gran fe que deberíamos de tener en estos momentos de difíciles, en estos momentos de penumbre, en estos momentos que necesitamos de el único Salvador y Sanador del mundo, Jesús de Nazaret. Por eso repitan conmigo en este domingo hermoso y maravilloso que el Señor nos reúne. Padre, lléname de tu amor. Hijo, lléname de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname del fuego de tu amor para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad, y que ejerza en nosotros fuerza de conversión. Amén. Queridos hermanos, podemos reflexionar un poquito acerca de la liturgia del día de hoy, que comienza con su primera lectura hablando del libro de Ezequiel. Dice que en aquel tiempo pues entró el Espíritu del Señor en Ezequiel, lo hizo poner de pie y lo envió el Señor hasta los israelitas, un pueblo
que se había levantado en contra del Señor, que se había rebelado, un pueblo que conocía a Dios, un pueblo que el Señor se ha sacrificado para poder salvarlo, pero ellos son un pueblo obstinado, un pueblo muy testarudo, y que el Señor le dice a Ezequiel que es un pueblo que se ha rebelado al igual que se han rebelado los antepasados. El Señor los envía y le dice a Ezequiel: escuchen o no escuchen, no importa, usted solamente vaya, anuncie la palabra de Dios, porque así ellos van a saber que hay un profeta. Eso nos lleva a nosotros a entender el Evangelio de San Marcos, pero poco a poco, como dice el dicho, ni calvo ni con dos pelucas. Por eso la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos anunciar al Señor a tiempo y a destiempo, anunciar que el Señor es la salvación, que el Señor dio la vida, pero que un día así como hoy, domingo, día del Señor, por eso le decimos día del Señor, el Señor triunfante se levantó de la muerte, derrotando, y así como lo dice la carta de San Pablo a los romanos, pues la muerte ya no tiene nunca dominio sobre el Señor. Eso, por este lado de la primera lectura. En el Salmo 122 nos dice el Señor: dirigimos nuestros ojos hacia el Señor, hasta que Él se apiade de nosotros. Levanto los ojos hacia el cielo, dice el salmista. ¿Cómo dirigiré los ojos al siervo? Hacia la mano de sus señores. Por eso nosotros, por eso le decía que al principio, al comienzo, que nosotros hacia quién vamos a levantar los ojos, hacia dónde vamos a ir. Recordemos las palabras de Pedro. Pedro dice: ¿hacia dónde vamos a ir, Señor? ¿Pero a dónde? Estamos perdidos. Sin el Señor no somos nada. Solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor. Solo tú tienes poder. Pero hay algo importante que me revela a mí la lectura del libro de Ezequiel, donde me dice que el Espíritu del Señor entra en él y lo coloca de pie. Mira cómo lo dice San Pablo. San Pablo dice que no se me suban a mí los humos en la cabeza, sabiendo que todo lo que viene es del Señor. Yo solamente tengo una espina clavada en mi carne. Se trata de un agente de Satanás que me da bofetadas para que yo no sea tan soberbio. Y nosotros podemos llegar a reflexionar cuando San Pablo dice que toda la fuerza que viene de Cristo, viene del Señor, y Ezequiel me está dando a entender que se ha levantado porque el Espíritu Santo ha entrado en él. Nosotros también podemos levantarnos pidiendo al Señor la gracia del Espíritu Santo. De hecho, nosotros somos templo vivo del Espíritu Santo por medio del bautismo. Por medio de Cristo el Señor, nosotros somos templo de ese Espíritu del Señor, del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Pues dice San Pablo que en medio de la flaqueza, los ultrajes, las dificultades, las persecuciones, las angustias, qué más angustia que nosotros que estamos viviendo esta pandemia del COVID-19, qué más angustia que cómo vivimos nosotros en el pueblo de Venezuela, donde nosotros no tenemos agua, bueno, gracias al Señor, la luz pues no se ha ido estos días tanto como se iba antes, pero no tenemos agua, no tenemos, hay escasez de comida, hay escasez de medicina. A veces decimos, ¿será que es escasez? ¿O es que las medicinas las esconden porque las sacan sumamente caras? Es algo, pero no sé, catastrófico, si se puede decir, la carestía de una medicina, de un medicamento, de una inyección. Con el Padre Cristóbal, pues pudimos nosotros ver tener esta experiencia de ver la carestía que hay en un medicamento, y también pues la escasez de gasolina, porque imaginen, para uno trasladarse de un sitio a otro pues necesita la gasolina, o un paciente trasladarlo para buscar el oxígeno, para buscar las inyecciones, el medicamento que haya que buscarse, o para trasladar a ese enfermo se necesita comprar la gasolina a $2, a $2.50,
pues nosotros los venezolanos no estábamos acostumbrados a esto. Debemos acostumbrarnos, sí, pero es en medio de las angustias y de las dificultades que se nos han presentado, que dice San Pablo. Pero San Pablo nos deja a nosotros una esperanza. La esperanza es que cuando nosotros nos sentimos más débiles es porque el Señor está con nosotros. ¿Por qué? Porque somos más fuertes. ¿Y cómo somos nosotros más fuertes? Pues acatando lo que dice Ezequiel, que el Espíritu de Dios entró en él. Y como el Espíritu de Dios entró en él, entra en nosotros. Pero necesitamos hacerle caso al salmista, dirigir los ojos hacia el Señor. Y bueno, hoy nos encontramos con el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 1 hasta el 6. Y dice que Jesús se dirigió acompañado de sus discípulos, ¿cuándo? El sábado. En aquel tiempo, la entrada a las sinagogas, la reunión en la sinagoga, el culto en la sinagoga, no había Eucaristía en aquel tiempo porque la Eucaristía es el Señor, pero Jesús iba hacia la sinagoga, hacia el templo el día sábado, porque era el día que ellos guardaban. Pero cuando Jesús resucita es el día domingo y se guarda ahora el día domingo, día del Señor. Dice el Señor: yo también soy dueño del sábado y yo puedo cambiarlo, puedo colocarlo al domingo. Y así fue, el Señor lo colocó al domingo. Por eso es que vamos a ver muchas cosas nosotros en medio de este evangelio. Por ejemplo, Jesús llegó el sábado y se puso a enseñar en la sinagoga. Vamos a ver. Mucha gente dice: yo creo en Dios a mi manera. En mi casa le pido. En mi casa tengo una imagencita del corazón de Jesús, una imagencita de la Divina Misericordia, una imagencita de Jesús sacramentado, una imagencita de Cristo resucitado. Y paremos de contar las imágenes que tenemos en casa, que no son malas, no son malas. Pero es que el Señor dice que Él, Jesús, iba a la sinagoga. ¿Por qué yo no voy a la iglesia? ¿Por qué yo no voy a la misa? ¿Por qué yo no voy a la Eucaristía? Porque yo creo en el Señor en mi casa. No, hermano, no es como nosotros pensemos en creer en el Señor. Es como el Señor nos ha enseñado a creer. ¿Por qué? Porque el Señor dice que el Señor iba con sus discípulos. Y recordemos que los discípulos Jesús los iba sacando de la nada. Todos los discípulos fueron sacados de la nada. Cuatro eran pescadores. Solamente estaban atendiendo la pesca. Uno estaba pendiente de robar al pueblo. Zaqueo, Mateo, que estaba solamente cobrando los impuestos. Era el recaudador de impuestos. Y así sucesivamente los discípulos. Ellos no iban a la misa, ellos no iban a ningún lado. Pero Jesús los enseña a ir al templo a orar, porque ¿dónde se le da culto al Señor? Pues en todos lados, pero el día central para ellos se le daba el culto en la sinagoga. Lo dice el Evangelio de San Marcos. Por eso ellos iban a la sinagoga el día sábado. Muchos, al escuchar, porque Jesús iba allí a enseñar, nosotros siempre que vamos a la Eucaristía, los domingos, a la Santa Misa, no vamos nosotros a cumplir. Vamos a aprender algo, porque allá hay alguien que nos va a enseñar algo algo del Señor, un mensaje del Señor por medio de su palabra. Por eso, al escucharlo, mucha gente se sintió asombrado y se preguntaban: ¿de dónde sacó tanta sabiduría? ¿De dónde hizo tantos conocimientos y los milagros que proceden de él? Bueno, nosotros podemos observar cuando nosotros apartamos nuestra vida de pecado y comenzamos a vivir en la gracia del Señor. Apartamos nuestro vocabulario de grotesco y comenzamos a la alabanza y a bendecir al Señor por medio de nuestros labios, ya con un vocabulario moderado, con un don de lengua que el Señor nos ha regalado. Y por eso la gente queda asombrada, se siente asombrada. Cuando yo comencé a llevar el mensaje en las comunidades que ya me habían autorizado como ministro, y que iba a las comunidades a llevar una predicación, a hacer
una exposición o a llevar un retiro, la gente quedaba asombrada. Y más cuando iba a los funerales, cuando iba allí donde había muerto alguien, y iba yo y predicaba la palabra del Señor. Siempre voy a predicar la palabra del Señor, pero digo cuando comencé, la gente decía, ajá, y este no es aquel vago que hacía esto, esto y esto. Epa, y ese no es el que vive en la entrada, que la mamá es una negrita así, así, así. Eso lo decía la gente. También lo decían. Si lo decían de Jesús, ¿por qué yo tengo que colocarme bravo porque lo digan de mí? No soy nadie delante del Señor. No soy nada delante de Jesús. Y Jesús quiere que yo sea humillado delante de Él, que me humille en su presencia. Y que más que reconocer que si al Señor le decían que de dónde sacaba tantas cosas y hablaban tanto del Señor, ¿por qué debo yo ponerme bravo porque la gente hable de mí? No, debo alegrarme porque voy en buen camino. Y hay una pregunta que ellos mismos se hacen y deberían de verse que ahí está la respuesta para nuestros hermanos separados. Dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Y no dice uno de los hijos de María. Porque si María tuviese tantos hijos, ¿por qué no dicen uno de los hijos de María? ¿Cómo va a saber uno de los hijos de María si ya vive aquí entre nosotros? No, la palabra del Señor dice, no es este el carpintero, el hijo de María, uno solo. Es hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. Como les expliqué, pues podemos nosotros sentarnos y buscar el papá y mamá de cada uno de estos jovencitos, de Santiago, de José, de Judas y de Simón, y podemos decirle dónde está la mamá que se llama María y el papá que se llama José. No lo vamos a encontrar. Entonces podemos encontrar hermanos del Señor, pero no hijos de María. Eso necesitamos entenderlo. Y no son sus hermanas las que viven entre nosotros. Y estaban desconcertados por aquella causa que Jesús hacía, porque Jesús hacía los milagros, porque Jesús estaba sanando, porque Jesús estaba liberando. Pero lo más importante era lo siguiente, hermanos, que mientras nosotros estamos pendientes de las demás personas, mientras nosotros estamos al pendiente de por qué lo hace, cómo lo hace, y apartamos la fe de nuestra vida, pues Jesús pasa y nosotros nos quedamos sin Jesús, nos quedamos sin la obra del Señor, nos quedamos sin la sanación. ¿Por qué? Porque soy un incrédulo. Y ha pasado, mis queridos hermanos. Mire lo que dice Jesús. Jesús dice, en su propia tierra, en su propia casa y su propia familia, menosprecian a un profeta. No pudo allí hacer milagro, aparte de curar a algunos pocos enfermos poniéndole las manos. Y esos enfermos que habían venido, eran extranjeros. No eran de la ciudad de Jesús, no eran de Nazaret. Por eso ellos curaron. Muchas veces, queridos hermanos, la persona que viene de afuera son los que colocan la fe fija en el Señor y en el instrumento que el Señor ha tomado. Y de esa manera son sanados. Y lo digo por muchas experiencias que he tenido. Nosotros muchas veces hemos tenido dificultad de rechazos, pero en otras comunidades, cómo escuchan la palabra de Dios y quedan admirados de las obras del Señor, no de la obra que hace uno, sino de la obra del Señor, y cómo el Señor pasa sanando, y cómo el Señor pasa liberando, y cómo el Señor pasa regalando una palabra de aliento y de esperanza. Pero mientras nosotros estamos pendientes de otra cosa, pues no vamos a encontrar a ese Jesús que me sana, a ese Jesús que me salva. Y muchas veces la familia no le presta atención. Ay, ¿qué va a hacer este muchacho si se creció conmigo? Si ese era vago, ese muchacho no deja eso, ese muchacho era introvertido, ese muchacho era muy desobediente, ese muchacho era esto. Sí, pero ese muchacho el Señor ya lo cambió, el Señor ya lo está utilizando como instrumento y el Señor lo quiere para que Él pueda sanar por medio de esa persona. Pero también necesita el Señor que todos nosotros tengamos fe para que podamos alcanzar la misericordia y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, este domingo maravilloso te invito, no faltes a la Santa Eucaristía, no faltes porque tú eres importante para el Señor.
Hoy el Señor te espera para que recibas la comunión. Hoy el Señor te espera para que escuches su palabra. Hoy el Señor te espera para que tú puedas rendir el culto que se le rinde al Señor. Honor y gloria para Él. Por eso hoy es el día especial de nosotros los cristianos católicos. Acudir a la gracia de Dios para así obtener la salvación. Visita, Señor, nuestros hogares, nuestras familias. Visita, Señor, cada uno de los enfermos, cada una de las dificultades que hay en el mundo. Visita a nuestros sacerdotes, al Padre Cristóbal Araujo, que, bueno, gracias al Señor va evolucionando bien, sus medicamentos van bien. Y bueno, vamos a pedirle al Señor Todopoderoso que sea el que lo sane y que los tenga de vuelta dándonos esas enseñanzas que siempre da en su canal y en su parroquia. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Ánimo, feliz domingo, día del Señor. Hola, gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, El Discípulo, Conversión y Vida, donde estamos orando por ti y por tu familia, por su santidad el Papa Francisco, por todos los sacerdotes del mundo, por tu párroco, por toda la iglesia del mundo entero. Queridos hermanos, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te llegue la notificación todos los días, dale me gusta y deja tu comentario. Gracias, les habló Tony Márquez, El Discípulo.